Él la compró para destruirla, pagando una deuda con el cuerpo y el alma de una inocente. Planeó su venganza con la frialdad de un depredador, dispuesto a romperla en 7 días. Pero no imaginó que la fuerza de ella sería un fuego capaz de derretir su corazón de hielo. Jamás pensó que verla sonreír a otro hombre desataría en él un infierno de celos. Una semana para odiarla se convirtió en una eternidad para amarla, demostrando que el corazón puede encontrar el amor en el lugar más oscuro y por las razones más equivocadas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Damián Alcázar observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso más alto de la Torre Alcázar, un monolito de cristal y acero que gritaba poder. En su mano, un vaso de whisky contenía el único calor que sentía en ese momento. Abajo, las luces de la ciudad parecían joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo negro, pero para Damián no eran más que el recordatorio de un reino que había construido sobre las cenizas de su propia confianza. Cada edificio, cada negocio próspero, era un ladrillo en la muralla que había erigido alrededor de su corazón. El recuerdo de la traición de su padre seguía siendo una herida abierta, una que supuraba con una mezcla de ira y dolor. Ricardo Alcázar, el hombre que le había dado la vida, se la había quitado de otra forma, pactando con su mayor rival, Alberto Valero, en un acuerdo que le costó a Damián su primera empresa, sus sueños y, sobre todo, su fe en la sangre. Ahora, Damián era más poderoso que ambos juntos, y la venganza, ese plato que dicen se sirve frío, estaba a punto de llegar a su punto de ebullición. Su teléfono vibró sobre el escritorio de Caoba. Era Mateo, su abogado y único confidente. ¿Está todo listo?, preguntó Damián sin siquiera un saludo, su voz era un gruñido bajo y controlado. Más que listo, respondió Mateo al otro lado. Alberto Valero está desesperado. Su empresa está al borde de la quiebra total y los acreedores lo están devorando. Pero el verdadero problema es su salud. Necesita un tratamiento carísimo en el extranjero o no le dan más de 6 meses. Aceptará cualquier cosa, Damián. Lo tienes donde querías. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, curvó los labios de Damián. Excelente. Cítalos a ambos en mi casa de campo mañana al mediodía. A él y a su preciada hija, Elena. Es hora de presentar mi oferta. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Dejó el vaso sobre el escritorio y caminó de nuevo hacia el ventanal. La hija. Elena Valero. La había investigado. Era pintora, una artista que vivía en su propio mundo de colores y lienzos, ajena a los negocios sucios de su padre. El único tesoro que le quedaba a Alberto, su orgullo. Y Damián estaba a punto de arrancárselo. Al día siguiente, el sol del mediodía caía a plomo sobre los cuidados jardines de la mansión de campo de Damián, una fortaleza de piedra y lujo aislada del mundo. Alberto Valero, un hombre visiblemente desgastado por la enfermedad y la preocupación, esperaba en el majestuoso salón, con su hija Elena a su lado. Elena era exactamente como las fotos la mostraban, pero con una vida y una luz que ninguna cámara podía capturar. Tenía una belleza serena, con grandes ojos color miel que ahora mismo estaban llenos de ansiedad. Llevaba un vestido sencillo, casi como si quisiera pasar desapercibida, pero su presencia era imposible de ignorar. Damián descendió por la gran escalera con pasos lentos y deliberados, disfrutando del nerviosismo que su mera presencia provocaba. Alberto, dijo, su voz resonando en el silencioso salón. Veo que aceptaste mi invitación. Alberto se levantó con dificultad. Damián, por favor. Sé que tenemos nuestras diferencias, pero te lo ruego. Necesito un préstamo. Te lo devolveré con intereses, lo que pidas, pero mi salud. Damián levantó una mano para silenciarlo. No estoy interesado en tu dinero, Alberto. Ya no tienes nada que yo quiera, excepto una cosa. Sus ojos oscuros se posaron en Elena, recorriéndola de arriba abajo con una mirada fría y posesiva que la hizo estremecerse.
Elena sintió como si un insecto helado le recorriera la espalda. La arrogancia de aquel hombre era casi palpable. No entiendo, balbuceó Alberto. Lo harás, dijo Damián, acercándose a ellos. Se detuvo frente a Elena, tan cerca que ella podía oler la costosa colonia y el whisky. La deuda que tu padre tiene conmigo no se puede pagar con dinero. Es una deuda de honor, de traición. Pero soy un hombre generoso. Te ofrezco un trato. Miró a Alberto directamente. Cubriré todos los gastos de tu tratamiento, te enviaré a la mejor clínica de Suiza. Y además, cancelaré la deuda que está ahogando a tu empresa. Le daré un respiro para que no se hunda. Alberto lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Y qué pides a cambio? Damián volvió su atención a Elena, una sonrisa cruel jugando en sus labios. A ella. La quiero por 7 días. Vivirá aquí, bajo mi techo, y hará todo lo que yo le ordene sin rechistar. Será mi propiedad durante una semana. 7 días para saldar una deuda de años. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a su padre, esperando que se negara, que lo insultara, que la defendiera. Pero vio la lucha en los ojos de Alberto, el terror a la muerte batallando contra el amor por su hija. Y en esa vacilación, Elena encontró su respuesta. Acepto, dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque su interior temblaba. Su padre la miró, horrorizado, las lágrimas brillando en sus ojos. No, Elena, no puedes. Acepto, repitió ella, esta vez mirando directamente a Damián, desafiándolo con la mirada. Si él esperaba lágrimas o súplicas, se llevaría una decepción. No le daría esa satisfacción. La mandíbula de Damián se tensó. No esperaba esa respuesta directa. Esperaba un drama, una negociación. La fuerza de ella lo intrigó y lo enfureció a partes iguales. Muy bien, siseó. Tu padre se va ahora. Mis hombres lo llevarán al aeropuerto donde mi jet privado lo espera. Tú te quedas. Se giró y comenzó a subir las escaleras. Inés, la ama de llaves, te mostrará tu habitación. Te quiero para la cena a las 8 en punto. No llegues tarde. Elena no se movió hasta que el sonido de los pasos de Damián desapareció. Entonces, se permitió abrazar a su padre, que sollozaba en su hombro. Perdóname, hija mía, perdóname, gemía. Te salvaré, papá, susurró ella, su propia voz quebrada. Sobreviviré a esto. Solo ponte bien. Cuando se quedó sola en el inmenso salón, una mujer mayor de aspecto amable, Inés, se acercó a ella. Señorita Valero, por aquí, por favor. Elena la siguió por pasillos interminables y subió otra escalera hasta una habitación que era más grande que todo su apartamento. Tenía una cama con dosel, muebles antiguos y un balcón con vistas a un lago. Era una jaula de oro. Inés le indicó el armario. El señor Alcázar ha dispuesto que le traigan ropa y todo lo que pueda necesitar. Elena abrió el armario y encontró decenas de vestidos de diseñador, zapatos, lencería de seda. Se sintió enferma. Él no solo quería comprar su tiempo, quería vestirla, convertirla en una de sus posesiones. Una muñeca a su antojo. Se pasó las siguientes horas en un estado de shock, tratando de procesar la locura de su situación. A las 8:05, eligió el vestido más sencillo y oscuro que encontró y bajó al comedor. Damián ya estaba allí, sentado a la cabecera de una larga mesa de madera pulida. Estaba vestido de manera informal pero elegante, con una camisa negra que acentuaba sus anchos hombros. No dijo nada mientras ella se sentaba en el extremo opuesto, la distancia entre ellos se sentía como un abismo. Los sirvientes sirvieron la cena en silencio. La comida era exquisita, pero Elena apenas podía tragar. El silencio era una forma de tortura. Finalmente, Damián habló. ¿Te gusta tu jaula dorada?, preguntó, su voz cargada de sarcasmo. Es espaciosa, respondió Elena, sin levantar la vista del plato. Pero una jaula al fin y al cabo. No te equivoques, Elena. Esto no es una jaula.
Es un escenario. Y tú eres la actriz principal en mi obra de venganza. Tu papel es simple, obedecer. No soy una actriz. Y no soy su propiedad, replicó ella, encontrando un resquicio de valentía. Damián soltó una risa seca, sin humor. Tu padre no pensó lo mismo cuando aceptó el trato. Por 7 días, cada centímetro de ti me pertenece. Tu tiempo, tu atención, tu obediencia. Harías bien en recordarlo. Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta llegar a ella. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de su silla, atrapándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Te compré, Elena. No lo olvides. Y me aseguraré de que cada minuto de esta semana valga el precio que pagué. Elena lo miró a los ojos, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y una extraña y peligrosa ira. Puede que haya comprado mi tiempo, señor Alcázar, pero nunca tendrá mi espíritu. Él sonrió, una sonrisa lenta y depredadora. Oh, no quiero tu espíritu. Quiero tu sumisión. Y la tendré. Se enderezó y volvió a su asiento. Termina tu cena. El resto de la comida transcurrió en el mismo silencio tenso. Después, Damián simplemente se levantó y se fue, dejándola sola en el enorme comedor. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se asomó al balcón, la luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas del lago. Se sentía atrapada, sola y aterrorizada. Pero en medio de ese miedo, una pequeña semilla de desafío comenzó a germinar. Él quería romperla. Pero ella no era tan frágil como él pensaba. Sobreviviría a esos 7 días y le demostraría a Damián Alcázar que había almas que el dinero no podía comprar. Al día siguiente, Damián la despertó con un golpe seco en la puerta a las 6 de la mañana. Levántate. Salimos en 30 minutos. Confundida, Elena se vistió con unos pantalones y una blusa que encontró en el armario y bajó. Damián la esperaba en la entrada, vestido con ropa de montar. Hoy aprenderás a obedecer, dijo, llevándola hacia los establos. Le asignó el caballo más temperamental, un semental negro llamado Furia. Súbete. No sé montar, dijo Elena, retrocediendo. Entonces aprende, replicó él, montando su propio caballo con una agilidad impresionante. Si no te subes, te subiré yo. Con el corazón en la boca, Elena logró trepar al lomo del animal. Apenas se había sentado cuando el caballo, sintiendo su miedo, se encabritó. Ella gritó, aferrándose a las riendas con todas sus fuerzas. Damián observaba con una expresión impasible, esperando que cayera, que se humillara. Pero Elena se aferró. Luchó contra el pánico, le habló al caballo con voz suave y temblorosa, y poco a poco, el animal se calmó. Durante 2 horas, Damián la guió por los senderos de su propiedad, forzándola a un ritmo agotador. Cuando finalmente regresaron a los establos, Elena estaba exhausta, adolorida, pero no derrotada. Se deslizó del caballo con las piernas temblando. Damián se acercó a ella, desmontando con gracia. La miró, sus ojos recorriendo su figura sudorosa y despeinada. No estás tan rota como esperaba, admitió, su voz un susurro ronco. Se acercó un paso más. No subestimes mi capacidad para romper cosas, Elena. La agarró del brazo, su mano era un aro de acero. Sus dedos se clavaron en su piel. Y no subestimes el placer que me dará hacerlo. Elena tiró de su brazo para liberarse, mirándolo con puro desafío. Y usted no subestime mi capacidad para sobrevivir. He lidiado con cosas peores que un hombre rico con un ego herido. La sorpresa cruzó el rostro de Damián antes de ser reemplazada por una ira fría. La soltó bruscamente. Vete a tu cuarto. No quiero verte hasta la cena. Elena se dio la vuelta y se fue, la cabeza bien alta, aunque sentía que sus piernas podían ceder en cualquier momento. Mientras subía las escaleras, oyó a Damián gritarle a uno de los mozos de cuadra, su furia desatada. En su habitación, se miró en el espejo. Vio las marcas rojas de los dedos de él en su brazo. En lugar de sentirse asustada, sintió una oleada de poder. Había visto una grieta en su armadura.
Lo había desafiado y lo había afectado. Esta no era solo su venganza. Se había convertido en su batalla. Más tarde, mientras trataba de descansar, su teléfono, que había logrado esconder en su bolso antes de que su padre se fuera, sonó. El nombre en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco: Leo. Leonardo Montes, el dueño de la galería que exponía sus cuadros, su mejor amigo, y el hombre que llevaba años enamorado de ella en silencio. Dudó un segundo, luego contestó, susurrando. Leo, hola. ¿Elena? ¿Estás bien? Tu padre me llamó desde el avión, estaba destrozado, no se le entendía nada. Dijo algo sobre un trato, sobre un tal Alcázar. Por Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy bien, Leo. Es complicado. Mi padre está a salvo, eso es lo importante, dijo, tratando de sonar convincente. Elena, tu voz, no suenas bien. Déjame ayudarte. Iré a buscarte donde sea que estés. No, dijo ella, con demasiada fuerza. No, de verdad. Lo tengo controlado. Solo necesito unos días. Te llamaré pronto, lo prometo. Antes de que pudiera seguir, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Damián estaba allí, su rostro una máscara de furia oscura. La había oído. Le arrebató el teléfono de la mano y lo miró. Vio el nombre Leo en la pantalla. ¿Quién es Leo?, gruñó, su voz era el sonido de un trueno lejano. Un amigo, respondió Elena, tratando de mantener la calma, aunque su sangre se había helado. Damián apretó el teléfono en su puño hasta que la pantalla se resquebrajó. Mientras estés bajo mi techo, no tienes amigos. No tienes a nadie. Solo a mí. ¿Entiendes? El aire se cargó con una nueva emoción. Ya no era solo la ira fría de la venganza. Era algo más oscuro, más posesivo. Era la primera chispa de unos celos que ni él mismo sabía que era capaz de sentir. Se acercó a ella, arrinconándola contra la pared del balcón. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes tener secretos aquí? Apoyó una mano en la pared, al lado de la cabeza de ella. Estaba susurrando su nombre. Suenas muy íntima con este. Leo. Es mi amigo, se preocupaba por mí, insistió Elena, levantando la barbilla. No dejaré que nadie se preocupe por ti más que yo, dijo él, su voz peligrosamente suave. Porque tu preocupación, tu miedo, todo eso me pertenece ahora. Te compré para odiarte, Elena. No me provoques para que te muestre cuántas formas de odio conozco. Pero mientras decía las palabras, algo más se agitaba en su interior. La imagen de otro hombre preocupándose por ella, la idea de que ella tuviera un confidente, alguien a quien recurrir, le revolvía las entrañas. Se inclinó, su aliento caliente contra la piel de ella. De ahora en adelante, tu teléfono se queda conmigo. No hablarás con nadie sin mi permiso. No quiero volver a oír el nombre de ese hombre en esta casa. Elena lo miró fijamente, y en la oscuridad de sus pupilas, no solo vio rabia. Vio una inseguridad, una posesividad que no encajaba con el hombre de negocios frío y calculador. Era algo primitivo. Y por primera vez desde que había llegado, sintió que no era la única atrapada en esa jaula dorada. Él también estaba allí con ella. El resto del día, la atmósfera en la mansión fue aún más opresiva. Damián la ignoró por completo, pero Elena sentía sus ojos sobre ella constantemente. Lo sentía observándola desde las sombras de los pasillos, desde las puertas entreabiertas. No era la mirada de un carcelero, sino la de un lobo vigilando a su presa, no de otros depredadores, sino de la presa misma. Durante la cena, el silencio fue su única compañía de nuevo. Pero esta vez, Elena no bajó la mirada. Sostuvo la de él a través de la larga mesa. Había una guerra silenciosa entre ellos, una lucha de voluntades que se libraba en cada mirada, en cada gesto tenso. Después de la cena, cuando pensaba que él la despediría de nuevo, Damián le habló. Mañana hay un evento de caridad en la ciudad. ¿Irás conmigo? Elena se sorprendió. ¿Para qué? ¿Para exhibirme como su último trofeo?
Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Damián. Precisamente. Quiero que todo el mundo vea lo que le pasa a la familia Valero cuando me traicionan. Quiero que te vean a mi lado, sonriendo, como si fueras la mujer más feliz del mundo. ¿Y si me niego?, desafió ella. Él se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron con amenaza. Puedo ser muy persuasivo. O puedes cooperar y hacer esto más fácil para los dos. Inés te dejará un vestido en tu habitación. ¿Y Elena?, dijo mientras ella se levantaba para irse. Practica tu sonrisa. La quiero radiante. Esa noche, Elena encontró sobre su cama un vestido de seda rojo sangre. Era espectacular y audaz. Al tocarlo, sintió una mezcla de repulsión y una extraña curiosidad. Él quería usarla, pero ella empezaba a entender que también podía usar la situación. Si él quería un espectáculo, se lo daría. Pero sería bajo sus propios términos. Al día siguiente, pasó horas preparándose. No por él, sino por ella misma. Cuando bajó las escaleras, Damián la esperaba en el vestíbulo. Se quedó sin aliento por un instante. El vestido se ceñía a sus curvas de una manera que era a la vez elegante y provocadora. Su cabello estaba recogido en un moño sofisticado y su maquillaje era sutil pero impactante. No era la joven asustada que había llegado hacía 2 días. Era una mujer. Y por primera vez, Damián la vio no como la hija de su enemigo, sino simplemente como a una mujer increíblemente hermosa. ¿Satisfecho?, preguntó ella, su voz teñida de ironía. Él tardó un segundo en recomponerse, su máscara de frialdad volviendo a su sitio. Cumplirá su propósito, dijo secamente, ofreciéndole el brazo. Vámonos. El viaje en coche a la ciudad fue silencioso, pero la tensión era eléctrica. Cuando llegaron al salón de baile del hotel de lujo, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Damián Alcázar, el solitario y despiadado magnate, llegando con una desconocida y deslumbrante belleza en su brazo. Los murmullos llenaron la sala. Elena mantuvo la cabeza alta, su mano apoyada ligeramente en el brazo de Damián. Interpretó su papel a la perfección, sonriendo cuando él hablaba con otros empresarios, asintiendo educadamente, siendo la acompañante perfecta. Pero por dentro, cada sonrisa era un acto de guerra. Damián la observaba, impresionado a su pesar. Ella se movía con una gracia y una confianza que no le correspondían a una prisionera. Por momentos, se olvidaba de que la estaba usando para su venganza y se encontraba simplemente disfrutando de tenerla a su lado. Se sentía orgulloso. Y ese sentimiento lo asustó más que nada. Estaban hablando con un inversor cuando una voz familiar cortó el aire. Elena. Ambos se giraron. Allí estaba Leo Montes, con un smoking impecable, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Se acercó directamente a ellos, ignorando por completo a Damián. ¿Estás bien? Te he estado buscando por todas partes. Leo, ¿qué haces aquí?, susurró Elena, sorprendida. Soy uno de los patrocinadores del evento. Pero eso no importa. ¿Qué haces tú con él? Su mirada se clavó en Damián con abierta hostilidad. Damián sintió una oleada de furia tan intensa que casi lo ahoga. Su mano se apretó sobre el brazo de Elena de forma posesiva. Ella está conmigo, dijo Damián, su voz baja y letal. Leo no se inmutó. No te he preguntado a ti. Miró a Elena de nuevo. Elena, vámonos. Ahora mismo. Le tendió la mano, una invitación, una ruta de escape. Por un segundo, Elena vaciló. La idea de tomar la mano de Leo y salir corriendo de allí era increíblemente tentadora. Pero entonces vio el rostro de Damián. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía tallada en granito, y sus ojos oscuros ardían con un fuego negro que no era solo ira. Eran celos. Puros, primarios, devastadores. Y en ese instante, Elena supo que no podía irse. No porque tuviera miedo de lo que él le haría, sino por lo que le haría a Leo. La venganza de Damián podría desviarse y destruir a su amigo. Estoy bien, Leo, dijo ella, retirando suavemente su brazo de la garra de Damián. Damián es un socio de negocios de mi padre.
Estoy aquí como un favor. La mentira le supo a ceniza en la boca. No te creo, dijo Leo, negando con la cabeza. Conozco a este hombre, conozco su reputación. No hay nada en ti que tenga sentido con él. Damián dio un paso adelante, interponiéndose entre Leo y Elena. Eran de la misma altura, pero la intensidad de Damián hacía que pareciera mucho más grande. Creo que la dama ya ha hablado. Le agradecería que nos dejara en paz. Y a mí me agradecería que soltara a Elena. Porque sé que no está contigo por voluntad propia, replicó Leo, sin retroceder. La tensión entre los dos hombres era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La gente a su alrededor empezaba a darse cuenta. Elena tenía que detenerlo. Puso una mano en el pecho de Damián, un gesto que sorprendió a los tres. Su toque fue como una descarga eléctrica. Por favor, le susurró a Damián. No aquí. Luego miró a Leo. De verdad, Leo. Estoy bien. Hablaremos mañana. Te llamaré. Por favor. Leo la miró, buscando cualquier señal en sus ojos. Finalmente, con una mirada de profunda decepción y preocupación, asintió. Estaré esperando esa llamada, dijo, y antes de irse, le lanzó a Damián una última mirada llena de advertencia. En el momento en que Leo desapareció entre la multitud, Damián agarró a Elena del brazo y la arrastró fuera del salón de baile, sin decir una palabra. La llevó por pasillos de servicio hasta una salida de emergencia y la empujó hacia el aire frío de la noche. Estaban en un callejón oscuro, iluminado solo por una luz de seguridad lejana. Así que ese es Leo, siseó Damián, su cuerpo vibrando de rabia contenida. Tú, amigo. La arrinconó contra la pared de ladrillos. ¿Realmente pensaste que podías jugar conmigo? ¿Mentirme en mi propia cara? No te mentí. Es mi amigo, respondió Elena, aunque su corazón latía con fuerza. No actúas así con un amigo. Él te mira como si fuera suya. Y tú casi te vas con él. La rabia se desvaneció, dando paso a algo más crudo y vulnerable. ¿Por qué no te fuiste, Elena? Tenías tu oportunidad. Ella lo miró, a la luz tenue del callejón. Vio el tormento en sus ojos. No era solo por el desafío a su autoridad. Era un miedo real a haberla perdido. Porque sé lo que eres capaz de hacer. Y no dejaré que le hagas daño a un hombre bueno por una venganza que no es suya. La respuesta pareció desarmarlo. Se quedó en silencio por un largo momento, su respiración pesada en el aire frío. Luego, lentamente, levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su toque fue sorprendentemente suave. Me estás volviendo loco, susurró, su voz ronca. Vienes a mi casa, desafías cada orden que te doy, me miras como si fuera el diablo, y luego me proteges de mí mismo. Se inclinó, su rostro tan cerca que sus labios casi se rozaban. Cuando te vi con él, quise matarlo. Quise arrastrarte de vuelta a mi casa y encerrarte para que ningún otro hombre pudiera volver a mirarte. El aliento de Elena se atascó en su garganta. Las palabras eran posesivas, terribles, pero la emoción detrás de ellas era tan cruda, tan real, era casi una confesión. Tú eres mía esta semana, Elena, continuó él, su pulgar ahora trazando la línea de su labio inferior. Mía para mirar. Mía para tocar. Nadie más tiene ese derecho. ¿Lo entiendes? Su voz era un susurro seductor y peligroso. Y ahora mismo, tengo muchas ganas de ejercer ese derecho. Tengo ganas de besarte hasta que te olvides de su nombre, hasta que el único nombre que puedas gemir sea el mío. El corazón de Elena martilleaba contra su pecho, una mezcla confusa de miedo, ira y una corriente eléctrica de pura excitación. Esto no estaba en el guión de su venganza. Esto era real, era caótico y era aterradoramente tentador. Sin esperar una respuesta, Damián aplastó su boca contra la de ella. El beso no fue tierno. Fue hambriento, posesivo, una reclamación. Fue un beso para borrar a Leo, para marcar su territorio, un beso lleno de la rabia y los celos que lo habían estado consumiendo. Elena debería haber luchado, haberlo empujado. Y lo intentó.
Sus manos se apoyaron en su pecho para alejarlo, pero en el momento en que sus labios se tocaron, algo dentro de ella se rompió. La tensión de los últimos días, el miedo, la ira, la extraña conexión que crecía entre ellos, todo explotó. Por un instante, solo un instante, en lugar de empujar, sus dedos se aferraron a su camisa. En lugar de retroceder, su cuerpo se inclinó hacia el de él. Respondió al beso. El cambio en ella, por sutil que fuera, fue como echar gasolina al fuego. El gruñido de Damián fue absorbido por su boca. Profundizó el beso, su lengua buscando la de ella, su mano libre subiendo por su espalda para enredarse en su cabello, deshaciendo el moño sofisticado. El beso pasó de ser una posesión a ser un diálogo desesperado. Había ira en él, pero también una pregunta. Había desafío en ella, pero también una respuesta. Fue entonces cuando la razón golpeó a Elena como un balde de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? Este era su captor. El hombre que había comprado su libertad. Con un grito ahogado, lo empujó con todas sus fuerzas. Se separaron, ambos jadeando, sus pechos subiendo y bajando. Los ojos de Damián eran oscuros y turbulentos, llenos de confusión y un deseo furioso. Los labios de Elena estaban hinchados y enrojecidos por el beso. No me toques, jadeó ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano, un gesto que lo golpeó más que cualquier bofetada. No vuelvas a tocarme así. La vulnerabilidad en el rostro de Damián se evaporó, reemplazada por su habitual máscara de fría arrogancia, pero sus ojos no podían ocultar la herida. Sube al coche, ordenó, su voz de nuevo gélida y distante. La noche ha terminado. El viaje de regreso a la mansión fue el más largo y silencioso de la vida de Elena. No se miraron, pero el espacio entre ellos crepitaba con todo lo que no se había dicho. Él la había besado, y ella había respondido. Esa simple verdad lo había cambiado todo. Ya no era un simple juego de poder y venganza. Se había convertido en algo infinitamente más complicado y peligroso. Al llegar, Elena salió del coche y corrió a su habitación sin mirar atrás. Se encerró y se apoyó contra la puerta, su cuerpo temblando incontrolablemente. Se tocó los labios, que todavía ardían. Odiaba a Damián Alcázar. Lo odiaba por lo que le estaba haciendo a ella, a su familia. Pero, Dios la perdonara, odiaba aún más la parte de ella que había respondido a su beso. Abajo, en su estudio, Damián rompió el vaso de whisky contra la chimenea. El sonido del cristal haciéndose añicos apenas registró por encima del rugido en sus oídos. Mateo lo había llamado después de que se fueran del evento, curioso por el drama. Así que finalmente le pusiste las manos encima a la princesa, había preguntado Mateo con tono burlón. Damián había colgado. No podía hablar con nadie. El sabor de Elena todavía estaba en sus labios. El recuerdo de su breve rendición lo estaba volviendo loco. Se había propuesto romperla, pero sentía que era él quien se estaba haciendo pedazos. La quería, de una manera primitiva y posesiva que lo asustaba. Y los celos que había sentido al verla con Leo eran un veneno que todavía corría por sus venas. Se dio cuenta de que su plan de venganza tenía un fallo fatal. Para odiarla, tenía que estar cerca de ella. Y estar cerca de ella se estaba convirtiendo en una forma de tortura que no había previsto. Porque cada vez que la miraba, cada vez que la desafiaba, el odio se sentía un poco menos como odio y un poco más como una obsesión desesperada. El día 3 del acuerdo amaneció con una calma antinatural. Elena evitó a Damián a toda costa. Se quedó en su habitación, intentando pintar en un blog que había pedido a Inés, pero las imágenes que surgían en el papel eran oscuras y turbulentas, reflejos del caos en su interior. Damián, por su parte, se encerró en su estudio, tratando de trabajar, pero la imagen del beso lo perseguía. La sensación de sus labios, la suavidad de su piel, el fuego momentáneo en su respuesta. Se sentía furioso consigo mismo. Había perdido el control, había cruzado una línea. Se suponía que esto era sobre venganza, sobre Alberto Valero. Pero cada vez más, se trataba de Elena. Para reafirmar su control, tanto sobre ella como sobre sí mismo, decidió ser aún más cruel. A la hora del almuerzo, la hizo llamar a su estudio.
Cuando ella entró, él estaba al teléfono, hablando de negocios con un tono cortante. La ignoró deliberadamente durante varios minutos, haciéndola esperar de pie como una empleada. Finalmente, colgó. ¿Querías algo?, preguntó ella, su voz neutral. Sí, dijo él, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta y la arrojó sobre la mesa. Estos son los informes médicos de tu padre. De la clínica en Suiza. El corazón de Elena dio un vuelco. Se acercó y abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio los resultados de las pruebas, los planes de tratamiento. Era real. Estaba a salvo. Un sollozo de alivio se le escapó. Gracias, susurró, sin mirarlo. No me des las gracias todavía, dijo Damián, su voz fría. Solo es un recordatorio de por qué estás aquí. Un recordatorio de que tu padre vive gracias a mi generosidad. Y que esa generosidad tiene un precio. Elena cerró la carpeta, su alivio momentáneo reemplazado por la fría realidad de su situación. No necesito recordatorios, dijo. Perfecto. Porque tengo una nueva tarea para ti. La llevó a través de la casa hasta una puerta que nunca había visto abierta. Conducía a un ala de la mansión polvorienta y abandonada. En el centro había una gran habitación, claramente un antiguo estudio de artista, cubierta de sábanas blancas. Mi madre era pintora, dijo Damián, su voz perdiendo parte de su dureza por un momento. Este era su estudio. Ha estado cerrado desde que murió. Elena miró a su alrededor, intrigada a pesar de sí misma. Podía sentir el eco de la creatividad en el aire. ¿Por qué me traes aquí? Porque vas a limpiarlo, dijo él, su tono volviendo a ser cruel. Vas a limpiar cada centímetro de este lugar. Vas a quitar el polvo de sus muebles, clasificar sus pinceles, ordenar sus lienzos. Vas a arrodillarte y fregar el suelo si es necesario. Quiero que sepas lo que es trabajar de verdad, princesa. Quizás así aprecies el lujo en el que has vivido toda tu vida. Era una humillación deliberada y calculada. Pero mientras Elena miraba el estudio, no sintió humillación. Sintió una extraña conexión. La madre de Damián, una pintora, como ella. Lo haré, dijo ella en voz baja. Damián se sorprendió de nuevo. Esperaba que protestara, que llorara. Pero ella simplemente asintió y se acercó a una de las sábanas, lista para empezar. ¿Por qué no luchas?, preguntó él, casi frustrado. Creí que tenías más fuego. Elena se giró para mirarlo. Elijo mis batallas, Damián. Limpiar un cuarto no es una de ellas. Y, para ser honesta, preferiría pasar mi tiempo aquí que en tu compañía. Se dio la vuelta y tiró de una sábana, revelando un caballete de madera y un taburete. El gesto fue una clara desestimación. Furioso y extrañamente herido, Damián se fue, dejándola sola. Durante las siguientes horas, Elena se sumergió en el trabajo. No lo vio como un castigo, sino como una peregrinación. Mientras limpiaba, descubría el mundo de la madre de Damián. Encontró cuadernos con bocetos, notas sobre mezclas de colores, lienzos sin terminar. Su estilo era vibrante, lleno de vida, en marcado contraste con la fría existencia de su hijo. Descubrió un pequeño baúl cerrado con llave. Después de forzar la cerradura con una horquilla, lo abrió. Dentro, había cartas. No pudo evitarlo. Empezó a leer. Eran cartas de amor, pero no estaban dirigidas a Ricardo Alcázar, el padre de Damián. Estaban dirigidas a mi querido A. Elena frunció el ceño, confundida. Siguió leyendo. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos, de la tristeza de estar casada con un hombre al que no amaba. La última carta estaba sin terminar. Hablaba de que iba a confesarle todo a su marido, que ya no podía vivir una mentira. Estaba fechada un día antes de la fecha de su muerte, que según los recortes de periódico que Damián guardaba en su estudio, había sido en un trágico accidente de coche. Una sensación de inquietud se apoderó de Elena. Mi querido A. Podría ser cualquiera. Pero entonces recordó algo que su padre le había dicho una vez, hace mucho tiempo, sobre su rivalidad con los Alcázar.
Había empezado mucho antes de los negocios. Era algo personal. El nombre de su padre era Alberto. Alberto Valero. El corazón de Elena se detuvo. No podía ser. ¿La madre de Damián y su propio padre? ¿Un romance secreto? La idea era tan monstruosa, tan devastadora, que su mente se negaba a aceptarla. Si Damián alguna vez descubría esto, la venganza que estaba llevando a cabo ahora no sería nada comparada con la furia que desataría tal revelación. Escuchó pasos en el pasillo y rápidamente guardó las cartas en el baúl y lo cerró. Era Damián. Entró en el estudio, que ahora estaba mucho más limpio. ¿Has terminado?, preguntó bruscamente. Casi, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Él notó su palidez, su mirada asustada. ¿Qué pasa? ¿El trabajo duro es demasiado para ti? No es nada. Solo estoy cansada. Pero Damián no era tonto. Se acercó a ella, sus ojos escrutando su rostro. ¿Encontraste algo? ¿Rompiste algo? Se arrodilló junto al baúl que ella acababa de cerrar. ¿Qué hay aquí dentro? Nada. Solo lienzos viejos, mintió Elena, su corazón latiendo con fuerza. Él la miró, sospechoso. Extendió la mano para abrirlo, pero Elena puso su mano sobre la de él para detenerlo. No. Por favor. Es lo único que aún no he limpiado. Déjame terminar mi trabajo. El contacto de su mano sobre la de él fue eléctrico. Ambos se quedaron quietos, mirándose. El aire se espesó con una tensión que no tenía nada que ver con la sospecha y todo que ver con la proximidad, con el recuerdo del beso. Lentamente, Damián retiró su mano. Se puso de pie. Bien, dijo, su voz ronca. Termina y luego baja a cenar. Se fue, pero Elena sabía que la semilla de la sospecha había sido plantada. Tenía que sacar esas cartas de la casa. Pero, ¿cómo? Durante la cena, Elena apenas pudo comer. Su mente daba vueltas. El secreto que había descubierto era una bomba de tiempo. Explicaba tantas cosas, la amargura profunda entre las dos familias, la intensidad casi irracional del odio de Ricardo Alcázar hacia su padre. Y ponía la venganza de Damián bajo una luz completamente nueva y terrible. Él estaba castigando al hombre equivocado por las razones equivocadas, sin saber que el origen de su dolor era un secreto que involucraba a su propia madre. Damián la observaba desde el otro lado de la mesa, su mirada inquisitiva. ¿Qué te pasa esta noche, Elena? Pareces un fantasma. ¿Tan agotador fue limpiar un poco de polvo? El pasado puede ser pesado, respondió ella en voz baja. ¿Qué sabes tú del pasado?, se burló él. Tu vida ha sido un cuento de hadas. Arte, galerías, viajes. No sabes nada del peso real del pasado, del peso de la traición. Tal vez sé más de lo que crees, replicó ella, y luego se arrepintió de sus palabras. Los ojos de Damián se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con eso? Elena se levantó. Estoy cansada. Me voy a la cama. Salió corriendo del comedor, dejando a Damián solo con sus preguntas y su creciente sospecha. Sabía que ella le ocultaba algo. Y estaba decidido a averiguar qué era. Al día siguiente, Damián se levantó con un nuevo propósito. La mitad de la semana ya había pasado, y su venganza no le estaba dando ninguna satisfacción. Solo le traía confusión, rabia y un deseo que lo mantenía despierto por la noche. Y ahora, un misterio. Decidió cambiar de táctica. Si la crueldad no la rompía, quizás la falsa amabilidad la desarmaría. Hizo que le llevaran el desayuno a su habitación, una bandeja llena de sus frutas favoritas y pasteles recién hechos. Él mismo la llevó. Buenos días, dijo, entrando sin llamar. Elena estaba de pie junto al balcón, mirando el lago. Se sobresaltó al verlo. ¿Qué quieres? Una tregua, dijo él, dejando la bandeja en una mesita. Me di cuenta de que he sido un anfitrión poco amable. Quiero que hoy sea diferente. No más tareas, no más peleas. Solo un día tranquilo. Elena lo miró con desconfianza.
¿Y se supone que debo creer eso? No tienes que creerme. Solo tienes que comer. Y luego, iremos a navegar en el lago. No quiero ir a ninguna parte contigo. Elena, el trato sigue en pie. Puedes pasar el día encerrada en esta habitación o puedes salir y disfrutar del sol por unas horas. La elección es tuya. Pero de una forma u otra, pasarás el día conmigo. Resignada, Elena aceptó. Después del desayuno, bajaron al muelle privado de la mansión. Damián preparó un pequeño velero con una eficiencia experta. Una vez en el agua, el viento hinchó las velas y se deslizaron sobre la superficie del lago. El silencio entre ellos era diferente esta vez. No estaba cargado de ira, sino de una cautela expectante. Aprendí a navegar aquí con mi padre, dijo Damián de repente, rompiendo el silencio. Antes de que todo se fuera al infierno. Antes de que él eligiera los negocios por encima de su propio hijo. Era la primera vez que compartía algo personal, algo vulnerable. Elena lo escuchó, sin saber qué decir. ¿Por qué le odias tanto?, preguntó ella suavemente. Él y tu padre eran amigos una vez. O al menos socios. Tu padre me lo quitó todo. Se asoció con el mío en un proyecto, convenció a mi padre para que pusiera todas las garantías de la empresa Alcázar. Luego, deliberadamente, hundió el proyecto, dejándonos en la ruina. Valero compró los restos de nuestra empresa por centavos. Mi padre quedó destrozado, nunca se recuperó. Yo tuve que empezar de cero, solo, mientras tu padre construía su imperio sobre mis escombros. Era la historia que él creía. Pero después de leer las cartas, Elena se preguntó cuánto de esa historia era real y cuánto era una narrativa construida para ocultar un dolor mucho más profundo. A veces las historias tienen más de una cara, dijo ella con cuidado. Damián la miró fijamente. Solo hay una cara en la traición. Y es la de tu padre. El viento cambió de repente, una ráfaga fuerte e inesperada azotó el barco. La botavara giró violentamente. Damián, distraído por su conversación, reaccionó demasiado tarde. Cuidado, gritó, pero fue inútil. La botavara golpeó a Elena, que perdió el equilibrio y cayó por la borda, desapareciendo en las aguas frías y oscuras del lago. Por un segundo, Damián se quedó paralizado por el pánico. Luego, sin pensarlo dos veces, se quitó las botas y se lanzó al agua detrás de ella. La buscó desesperadamente bajo la superficie. El vestido que llevaba Elena la arrastraba hacia abajo. La vio, un destello de color en la oscuridad. Nadó hacia ella, la agarró por la cintura y la impulsó hacia la superficie. La subió al barco con un esfuerzo hercúleo y luego trepó él. Elena estaba tosiendo, escupiendo agua, temblando de frío y de miedo. Estás bien, repetía Damián, su voz llena de un pánico que no podía ocultar. La envolvió en sus brazos, tratando de darle calor. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, todavía tosiendo. En ese momento, acurrucada contra su pecho, con sus brazos fuertes y protectores a su alrededor, la línea entre captor y salvador se desdibujó por completo. Él le había salvado la vida. Y el terror puro que había visto en sus ojos cuando la sacó del agua no era el de un hombre preocupado por su inversión. Era el terror de un hombre que temía perderla. La llevó de vuelta al muelle lo más rápido que pudo. La cargó en brazos hasta la casa, ignorando las miradas sorprendidas del personal. La llevó directamente a su propia habitación, no a la de ella. La metió en su ducha caliente, con ropa y todo. Quítate esa ropa mojada, ordenó, su voz todavía tensa por la adrenalina. Salió del baño para darle privacidad. Cuando Elena salió, envuelta en una de las enormes y suaves batas de él, lo encontró avivando el fuego en la chimenea de su dormitorio. Le tendió una taza de chocolate caliente. Bébetelo. Se sentaron en silencio frente al fuego, el calor lamiendo sus pieles frías. La falsa tregua se había convertido en algo real. El accidente los había despojado de sus armaduras. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Elena finalmente. ¿Por qué me salvaste? Damián la miró, sus ojos oscuros reflejando las llamas. Porque por mucho que te odie,
Elena, no quiero que mueras. Las palabras salieron con una sinceridad brutal que la dejó sin aliento. Se quedaron en silencio de nuevo, pero era un silencio lleno de entendimiento. Algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Él se acercó, levantó una mano y apartó un mechón de pelo mojado de su cara. Su toque era suave, casi reverente. Y esta vez, Elena no retrocedió. Apoyó su mejilla en su mano por un breve instante, cerrando los ojos. El gesto, tan pequeño, fue una rendición. Pero no a él como su captor. Fue una rendición a la extraña y poderosa conexión que ambos se negaban a admitir. Damián se inclinó, su intención era clara en sus ojos. Iba a besarla de nuevo. Y esta vez, Elena sabía que no lucharía. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, el teléfono de Damián, que había dejado sobre la mesilla, sonó con estridencia. El nombre en la pantalla rompió el hechizo, Mateo. Damián se apartó bruscamente, como si lo hubieran quemado. La realidad se estrelló contra él de nuevo. Cogió el teléfono y contestó con dureza. ¿Qué quieres? Elena escuchó la mitad de la conversación. Sí. Entiendo. No, no ha encontrado nada. Todavía no. Hazlo. Colgó y se pasó una mano por el pelo, su rostro de nuevo una máscara impenetrable. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Tu amigo, Leo, dijo Damián con frialdad. Ha estado haciendo preguntas. Ha contratado a un investigador privado para encontrarte. Parece que no acepta un no por respuesta. El corazón de Elena se hundió. Leo estaba en peligro. No puedes hacerle daño, dijo ella. Damián soltó una risa amarga. No. Soy Damián Alcázar. Puedo hacer cualquier cosa. Y tu amigo está empezando a ser una molestia muy seria. Vio el miedo en los ojos de ella, y la ternura del momento anterior se agrió en celos y resentimiento. Parece que te preocupas mucho por él, Siseo. Es mi amigo. Un amigo que claramente quiere ser algo más. Y su interferencia está poniendo en peligro mi inversión. Se levantó, alejándose del fuego, de ella, del calor que habían compartido. Tal vez es hora de recordarle a todo el mundo cuál es su lugar. Empezando por ti. Se dirigió a la puerta. Descansa. Mañana será un día muy largo. Y con eso, la dejó sola en su habitación, el calor del fuego incapaz de combatir el frío que su repentino cambio había dejado en el aire. Elena se dio cuenta de su error. Al mostrarle un atisbo de vulnerabilidad, le había dado una nueva arma para usar contra ella. Y al mismo tiempo, el casi beso, la ternura en su toque, eso también había sido real. Estaba atrapada entre el hombre que la odiaba y el hombre que, quizás, a su pesar, estaba empezando a sentir algo por ella. Y no sabía cuál de los dos era más peligroso. La noche fue larga y llena de pesadillas. Al día siguiente, el día 5, Damián era un extraño de nuevo, más frío y distante que nunca. La ignoró por completo, pasándose el día en llamadas de negocios y reuniones en su estudio. Elena, por su parte, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que conseguir las cartas. Esperó hasta la tarde, cuando sabía que Damián estaba en una videoconferencia importante. Se deslizó por los pasillos hasta el ala abandonada y entró en el estudio de su madre. Fue directamente al baúl, sacó las cartas y las escondió bajo su blusa, su corazón latiendo contra el papel. Justo cuando salía del estudio, se topó con Inés, la ama de llaves. La mujer mayor la miró con sus ojos sabios y amables. ¿Está todo bien, querida? Sí, Inés. Solo necesitaba un poco de aire, mintió Elena. Inés le puso una mano en el brazo. Él no siempre fue así, ¿sabe? La muerte de su madre, la traición de su padre, lo rompieron. A veces, las personas que más odian son las que más tienen miedo de amar. Las palabras de Inés resonaron en Elena mientras volvía a su habitación. Escondió las cartas en el fondo de su maleta, debajo de un forro suelto. Ahora solo tenía que sobrevivir 2 días más y sacar ese secreto de la casa. Esa noche, Damián tenía otro plan.
Hizo que la cena se sirviera en el patio, bajo las estrellas. Había velas, música suave. Parecía una cita romántica, una imitación cruel de la normalidad. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elena con recelo. Se acerca el final de nuestra semana, dijo Damián, sirviéndole vino. He estado pensando. Quizás he sido demasiado duro contigo. Era otra de sus tácticas, y Elena lo sabía. Pero jugó su juego. ¿De verdad?, preguntó con falso interés. Sí. Y me di cuenta de que mi venganza está incompleta. Humillarte en privado no es suficiente. Quiero una humillación pública. Una que tu padre no pueda ignorar. Ya me exhibiste en la gala. Eso no fue nada. Mañana por la noche, daré una pequeña cena aquí. Unos pocos socios de negocios influyentes. Y tú serás la anfitriona perfecta. Pero al final de la noche, delante de todos, anunciaré la verdad de nuestro arreglo. Elena sintió que se le helaba la sangre. Anunciaré cómo te compré para saldar las deudas de tu padre. Contaré cómo pasaste una semana como mi invitada. Destruiré el último vestigio de orgullo que le queda a tu familia. Y tú te quedarás allí, a mi lado, y sonreirás. Eres un monstruo, susurró ella, horrorizada. Soy el monstruo que tu padre creó, replicó él. Pero te daré una opción, Elena. Una última oportunidad de salvarte. Vete. Vete ahora. Llama a tu amigo Leo. Huye conmigo. Te dejaré ir y olvidaré todo esto. A cambio, solo quiero una cosa. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una intensidad febril. ¿Qué?, preguntó ella, sin aliento. La verdad. Dime qué encontraste en el estudio de mi madre. Sé que me estás ocultando algo. Vi tu cara. Dime qué es, y eres libre. Era un farol. Él quería el secreto, pero ella dudaba que la dejara ir tan fácilmente. Y si le decía la verdad, el resultado podría ser catastrófico. Su padre. Su madre. Damián. Las vidas de todos se harían añicos. No sé de qué hablas, dijo ella, su voz firme. No encontré nada. La expresión de Damián se endureció hasta convertirse en piedra. Muy bien. Como quieras. Entonces la cena de mañana sigue en pie. Y será una noche que ni tú ni tu padre olvidaréis jamás. Se levantó, dando por terminada la conversación. Disfruta de tu última noche de relativa paz. Elena se quedó sola en el patio, el sonido de los grillos como una burla. Tenía poco más de 24 horas. Tenía que escapar. No por ella, sino para proteger el devastador secreto que ahora guardaba. El día 6 fue un infierno de tensión silenciosa. Elena pasó la mayor parte del día planeando. Sabía que las puertas principales y el portón estaban vigilados. Tendría que salir a pie, a través de los bosques que rodeaban la propiedad. Tendría que esperar hasta el anochecer, durante la confusión de los preparativos de la cena. Necesitaba un teléfono para llamar a Leo y pedirle que la recogiera en la carretera principal, a varios kilómetros de distancia. Damián, sospechando que ella podría intentar algo, había aumentado la vigilancia. Le confiscó incluso el bloc de dibujo, como si temiera que pudiera enviar un mensaje con él. Pero él cometió un error. Se olvidó de Inés. Por la tarde, Elena encontró a la amable ama de llaves en la cocina. Con lágrimas en los ojos, le suplicó ayuda. Inés, por favor. Tengo que salir de aquí. Él planea algo terrible para esta noche. Inés la miró, su rostro lleno de compasión. Dudó solo un momento. Luego, asintió y se metió la mano en el bolsillo de su delantal. Le entregó un viejo teléfono de prepago. La batería está casi agotada. Haz una sola llamada. Y ten cuidado, niña. El bosque es peligroso por la noche. Elena la abrazó, abrumada por la gratitud. Gracias, Inés. Nunca lo olvidaré. Esperó hasta que el sol comenzó a ponerse. Escuchó los coches llegando, las voces de los invitados en el vestíbulo. Era su oportunidad.
Se puso la ropa más oscura que tenía y unas botas resistentes. Cogió su bolso, donde había escondido las cartas en un bolsillo secreto, y se deslizó fuera de su habitación. Consiguió llegar a la puerta trasera de la cocina sin ser vista. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó la voz de Damián, peligrosamente cerca. «Inés, ¿has visto a la señorita Valero? Se supone que ya debería estar abajo». El corazón de Elena se detuvo. Abrió la puerta con cuidado y se deslizó hacia la oscuridad del jardín trasero. Empezó a correr, su único pensamiento era alejarse lo más posible de la casa. Corrió hacia la línea de árboles, hacia la oscuridad del bosque. Una vez bajo la cubierta de los árboles, se detuvo para recuperar el aliento y sacó el teléfono. Marcó el número de Leo con dedos temblorosos. Contestó al primer tono. «Leo, soy yo, Elena», jadeó. «¿Elena? Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No tengo tiempo. Necesito tu ayuda. Estoy escapando. Tienes que recogerme». Le dio las instrucciones, la ubicación aproximada en la carretera principal. «Estaré allí en 30 minutos. No te muevas de ahí». «Elena, ¿qué ha pasado?» «Te lo explicaré todo. Solo, date prisa». La batería del teléfono murió. Estaba sola. Empezó a caminar a través del denso bosque, usando la luna como guía. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, la hacía sobresaltar. De vuelta en la casa, Damián sintió un frío presentimiento. Fue a su habitación y la encontró vacía. Miró por la ventana y vio una figura corriendo hacia el bosque. Ella había escapado. Una furia blanca y cegadora lo inundó, seguida de un pánico helado. «Que nadie salga de la casa», gritó a su personal de seguridad. «Ella es mía». Cogió una potente linterna y salió corriendo tras ella, solo. No confiaba en nadie más para encontrarla. La noche era oscura, pero él conocía estos bosques como la palma de su mano. Encontró sus huellas fácilmente. La estaba alcanzando. Elena escuchó a alguien detrás de ella. Se giró y vio el haz de una linterna rebotando entre los árboles. Era él. El pánico la impulsó, corrió más rápido, sin importarle los arañazos de las ramas en su cara y sus brazos. Pero no conocía el terreno. En su desesperación, tropezó con una raíz levantada y cayó por una pequeña pero empinada ladera, rodando hasta el fondo. Aterrizó con un dolor agudo en el tobillo. Intentó levantarse, pero un dolor cegador la atravesó. Se había torcido el tobillo, o algo peor. Estaba atrapada. Damián llegó al borde de la ladera momentos después, iluminando su figura caída con la linterna. «¿Creías que podías escapar de mí?», dijo, su voz resonando en el bosque silencioso mientras bajaba con cuidado hacia ella. Se arrodilló a su lado, su rostro una mezcla de furia y una extraña preocupación. Vio su tobillo, ya empezaba a hincharse. «Estás herida», dijo, su tono más suave de lo que pretendía. «Déjame en paz», jadeó Elena, tratando de arrastrarse lejos de él. Él la agarró, inmovilizándola. «Deja de luchar. Estás temblando. Te llevaré de vuelta a casa». «No. Prefiero morir de frío aquí que volver a tu casa». En ese momento, las luces de un coche aparecieron en la carretera cercana, barriendo la copa de los árboles. Leo había llegado. Elena reunió sus últimas fuerzas y gritó su nombre. «Leo. Estoy aquí». Damián le tapó la boca con la mano, su rostro se contrajo en una máscara de celos salvajes. «Cállate», siseó. Las luces del coche se detuvieron. Se oyó el portazo de una puerta. Leo estaba gritando su nombre. «Elena. ¿Dónde estás?». Damián miró desde Elena, herida y desafiante a sus pies, hacia el sonido de la voz de Leo, y luego de vuelta a Elena. El séptimo y último día había llegado, no con la humillación planeada en una cena elegante, sino en la oscuridad de un bosque, con el hombre que amaba llamándola y el hombre que la poseía rehusándose a dejarla ir. Su venganza y su obsesión habían chocado de la manera más cruda y desesperada.
La mano de Damián seguía firmemente sobre la boca de Elena, ahogando sus intentos de gritar. El pánico en los ojos de ella, combinado con las llamadas cada vez más cercanas de Leo, encendió una tormenta en el alma de Damián. Por un lado, la furia posesiva le gritaba que la arrastrara de vuelta a la mansión y la encerrara, que castigara su desafío y borrara a Leo de la existencia. Pero por otro lado, el dolor genuino en su rostro, la lesión en su tobillo causada por su propia persecución y la cruda desesperación en su voz cuando gritó el nombre de otro hombre. Todo ello golpeó una parte de él que no sabía que existía. Era la parte que la había sacado del lago, la parte que se había sentido orgullosa de ella en la gala, la parte que ardía no solo de celos, sino de un miedo aterrador a perderla. Por favor, logró gemir Elena contra su mano, sus lágrimas calientes mojando sus dedos. Por favor, déjame ir. Las palabras, apenas un susurro, lo rompieron. La lógica fría de su venganza, el odio que lo había alimentado durante años, de repente pareció hueco y estúpido frente al dolor real de la mujer que tenía a sus pies. La venganza contra Alberto Valero se sentía como un eco lejano, el único presente era Elena. Miró hacia la carretera, donde la silueta de Leo se movía contra las luces del coche, y tomó una decisión que iba en contra de cada fibra de su ser vengativo. Lentamente, retiró la mano de la boca de ella. Elena respiró hondo, con un sollozo, mirándolo con una mezcla de shock y temor, esperando que cambiara de opinión. Vete, dijo él, su voz era un gruñido bajo y áspero, lleno de una agonía que la sorprendió. Grita de nuevo. Dile dónde estás. Elena no podía creer lo que oía. ¿La estaba dejando ir? Vaciló por un segundo, buscando la trampa en sus ojos oscuros, pero solo encontró un tormento profundo y una derrota amarga. Respiró de nuevo y gritó con todas sus fuerzas. Leo. Aquí abajo. Leo escuchó el grito y corrió hacia el borde de la pequeña pendiente, usando la luz de su teléfono para guiarse. Cuando vio la escena, Elena en el suelo, Damián Alcázar arrodillado a su lado, su rostro se endureció. Aléjate de ella, gritó, deslizándose por la ladera. Damián no se movió. Se quedó allí, como una estatua de piedra, observando cómo Leo corría hacia Elena, la tomaba en sus brazos y la examinaba con una preocupación frenética. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? Mi tobillo, susurró Elena, aferrándose a Leo como a un salvavidas, pero sus ojos estaban fijos en Damián. Leo le lanzó a Damián una mirada de puro odio. Te juro que pagarás por esto, Alcázar. Sin decir una palabra, Damián se dio la vuelta y comenzó a subir la pendiente, desapareciendo en la oscuridad del bosque, dejando solo el eco de sus pasos. Verlo irse, ver a Leo cuidándola, era como arrancarse el corazón del pecho, pero sabía que era la única opción. Forzarla a volver ahora, después de esto, no sería una victoria. Sería un acto de pura monstruosidad que ni siquiera él podía justificar. De vuelta en la mansión, los invitados seguían allí, confundidos y esperando a su anfitrión. Damián entró, cubierto de tierra y hojas, su rostro como una tormenta. La cena ha terminado, anunció a la sala en general. Váyanse. Todos. Sin dar explicaciones, subió a su estudio y cerró la puerta. Destrozó el bar, barriendo botellas y vasos al suelo en un ataque de rabia impotente. Odiaba a Leo por su heroísmo fácil. Odiaba a Elena por hacerlo sentir tan débil. Pero sobre todo, se odiaba a sí mismo. Porque en el momento en que la dejó ir, se dio cuenta de la verdad. Su obsesión no era por la venganza. Era por ella. Y la había perdido. Mientras tanto, Leo llevó a Elena a un hospital. El diagnóstico fue un esguince severo. Mientras un médico le vendaba el tobillo, Elena no dejaba de pensar en la mirada del rostro de Damián cuando la dejó ir. No era la mirada de un monstruo, era la de un hombre roto. Voy a llamar a la policía, Elena, dijo Leo, su voz firme. Presentaremos cargos. Secuestro, agresión. Lo hundiré. No, dijo Elena, sorprendiendo a Leo. No. Elena, te compró. Te mantuvo prisionera. Es más complicado que eso, Leo, susurró ella.
Recordó las cartas, el secreto de su madre. Involucrar a la policía solo traería ese secreto a la luz y causaría una destrucción incalculable. Mi padre hizo un trato. Legalmente, puede que no tengamos un caso. Por favor, Leo. Solo quiero ir a casa y olvidar todo esto. Leo, aunque no estaba de acuerdo, vio el agotamiento y el trauma en su rostro y cedió. La llevó a su pequeño apartamento, que ahora parecía un santuario. Le preparó el sofá para que no tuviera que subir escaleras, le trajo comida y se quedó a su lado, velando por ella. Durante los días siguientes, Leo fue la encarnación de la bondad y la paciencia. La cuidó, la escuchó cuando estaba lista para hablar, y nunca la presionó. Elena se aferró a su amabilidad como un bálsamo para sus heridas. Trató de no pensar en Damián, de borrar los 7 días de su mente. Pero era imposible. Su recuerdo la acechaba, su crueldad, su inesperada ternura, la intensidad de su beso, el tormento en sus ojos al final. Y sobre todo, estaban las cartas, escondidas en su bolso, un secreto que pesaba sobre ella como una losa. Un par de semanas después, cuando su tobillo empezaba a sanar, recibió una notificación del banco. Una gran suma de dinero había sido transferida anónimamente a la cuenta de su padre, suficiente no solo para cubrir el tratamiento que ya estaba en marcha, sino para estabilizar su empresa por completo. Elena sabía de quién venía. Damián estaba cumpliendo su parte del trato, a pesar de que ella no había cumplido el final. El gesto la confundió aún más. Al mismo tiempo, en su mansión, Damián era un fantasma. Apenas comía, apenas dormía. Despidió a la mitad de su personal de seguridad, se pasaba los días encerrado en su estudio o en el de su madre. El silencio de la casa, que antes le había traído paz, ahora le resultaba ensordecedor porque estaba vacío de ella. Empezó a hacer su propia investigación, atormentado por las palabras de Elena, a veces las historias tienen más de una cara y no sabes nada del peso real del pasado. Recordó la sospecha que había sentido, su extraña reacción al baúl en el estudio de su madre. Una noche, incapaz de soportarlo más, subió al estudio polvoriento y se arrodilló ante el pequeño baúl. Recordó cómo ella había puesto la mano sobre la de él para detenerlo. Forzó la cerradura, tal como ella había hecho. Estaba vacío. Por supuesto. Se lo había llevado todo. Furioso, comenzó a registrar el estudio con la energía de un maníaco, tirando sábanas, abriendo cajones. En el fondo de un viejo armario, detrás de unos lienzos, encontró otra caja, una que Elena no había visto. Dentro había diarios. Los diarios de su madre. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. Y página tras página, la verdad, mucho más devastadora que las cartas, se desplegó ante él. Su madre, Isabella, y Alberto Valero se habían amado profundamente mucho antes de que ella conociera a Ricardo Alcázar. Habían sido separados por sus familias. Isabella fue forzada a un matrimonio arreglado con Ricardo, un hombre al que respetaba pero nunca amó. Durante años, vivió una vida tranquila pero infeliz. Luego, se reencontró con Alberto. Su amor se reavivó en secreto. Isabella quedó embarazada. Y el diario lo confirmó sin lugar a dudas, Damián no era hijo de Ricardo Alcázar. Era hijo de Alberto Valero. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su vida entera, su identidad, su odio, su venganza, todo era una mentira. La traición comercial que había definido su vida no era más que una cortina de humo. Ricardo Alcázar, después de descubrir el romance y la verdadera paternidad de Damián, había orquestado la ruina financiera de Alberto no por negocios, sino por una venganza retorcida. Y luego estaba el accidente de su madre. La última entrada del diario era escalofriante. Ricardo lo sabe todo. Tiene una mirada terrible en sus ojos. Tengo miedo. Voy a encontrarme con A. Tenemos que huir, los tres. Nunca llegó a esa cita. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que lo había criado era probablemente el asesino de su madre. Y el hombre al que había pasado años odiando, al que acababa de arruinar y humillar, era su verdadero padre. Y Elena.
Elena, a la que había maltratado y aterrorizado, era su hermana. Su media hermana. Un grito desgarrador, animal, brotó de lo más profundo de su ser, un sonido de pura agonía que resonó en la casa vacía. La mujer que deseaba, la mujer por la que sentía unos celos devoradores, la única mujer que había logrado traspasar sus defensas, era su hermana. La revelación lo repugnó, lo destrozó. Era un castigo mucho más cruel que cualquier cosa que él hubiera podido imaginar. El mundo de Elena, mientras tanto, comenzaba a reconstruirse. Con la estabilidad financiera de su padre, quien se recuperaba lentamente en Suiza, y el apoyo inquebrantable de Leo, comenzó a pintar de nuevo. Su arte había cambiado. Ahora tenía una profundidad y una oscuridad que no tenía antes, pero también una nueva fuerza. Era el arte de una superviviente. Leo, viendo su fuerza renacer, finalmente se armó de valor. Elena, le dijo una noche mientras cenaban en su apartamento. He estado enamorado de ti durante años. Sé que has pasado por un infierno, y no quiero presionarte. Pero quiero pasar mi vida contigo. Quiero cuidarte, protegerte. Cásate conmigo. Elena lo miró, su corazón lleno de gratitud y afecto. Leo era su puerto seguro, su roca. Era amable, era bueno, era todo lo que Damián no era. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. La paz. La seguridad. Una vida sin el caos y el dolor que Damián representaba. Sí, Leo, susurró. Sí, me casaré contigo. La decisión se sintió correcta. Lógica. Segura. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, soñó con unos ojos oscuros y atormentados, con un beso en un callejón oscuro, y se despertó con una sensación de pérdida que no podía explicar. Damián, después de semanas de aislamiento y tormento, finalmente tomó una decisión. No podía deshacer el daño que había hecho, pero tenía que enfrentar la verdad. Condujo hasta la imponente mansión donde había crecido y se enfrentó a Ricardo Alcázar. Ricardo, ahora un hombre mayor y frágil, al principio lo negó todo. Pero cuando Damián le arrojó los diarios de Isabella sobre la mesa, se derrumbó. Confesó todo, el descubrimiento del romance, la verdad sobre la paternidad de Damián, la venganza financiera, e incluso la verdad sobre la muerte de Isabella. No la había matado directamente, pero la había confrontado mientras ella se iba, causándole un accidente al intentar bloquear su coche. Una confesión de homicidio involuntario nacida de la rabia y los celos. Tú no eres mi hijo, siseó Ricardo al final, con veneno en su voz. Nunca lo fuiste. Solo fuiste la prueba viviente de su traición. Damián salió de esa casa sintiéndose extrañamente vacío. El odio que había sentido por Ricardo se había disuelto, dejando solo lástima. Presentó anónimamente los diarios a las autoridades, lo que llevó a una nueva investigación sobre la muerte de Isabella Alcázar. Luego, hizo lo más difícil de todo. Tenía que ver a Elena. Necesitaba saber si ella conocía el secreto completo. Buscó información sobre ella y supo de su compromiso con Leo Montes. La noticia fue como un puñetazo en el estómago, incluso con la horrible verdad que ahora lo separaba. Descubrió que Leo estaba organizando una exposición para celebrar el regreso de Elena al mundo del arte. Sería su primera aparición pública desde el incidente. Damián sabía que tenía que ir. La noche de la exposición, la galería de Leo estaba llena de gente. Elena, de pie en el centro de la sala, lucía radiante con un vestido azul cobalto. Se la veía feliz, serena, del brazo de Leo. Saludaba a los invitados, explicaba sus nuevos cuadros, todos ellos imbuidos de una poderosa emoción. Damián la observó desde las sombras en la parte trasera de la galería. Verla tan completa, tan lejos de la mujer asustada y desafiante que había conocido, le dolía de una manera que no creía posible. El dolor no era de celos por Leo, sino un profundo arrepentimiento. Se dio cuenta de que al intentar destruirla, casi había apagado la luz única que la hacía ser quien era. Justo cuando estaba a punto de irse, incapaz de soportarlo más, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron a través de la multitud. Su sonrisa vaciló por un instante.
Una sombra de todas las emociones que habían compartido cruzó su rostro. Le susurró algo a Leo y comenzó a caminar hacia él. Leo la siguió, su mano protectora en su espalda. ¿Qué haces aquí, Alcázar?, dijo Leo, su voz hostil. Damián ignoró a Leo. Sus ojos estaban solo en Helena. Tenía que verte, dijo Damián en voz baja. Necesito hablar contigo. A solas. No tienes nada que decirle, intervino Leo. Pero Helena puso una mano en el brazo de Leo. Está bien. Solo un minuto. Condujo a Damián a una pequeña oficina en la parte trasera de la galería y cerró la puerta. ¿Qué quieres, Damián? El uso de su primer nombre, sin el formal señor Alcázar, lo desarmó. Sé la verdad, dijo sin rodeos. Encontré los diarios de Isabella. Lo sé todo. Sobre ella y tu padre. Sobre mí. Helena se quedó sin aliento, su rostro palideció. ¿Lo sabes? Sí. ¿Tú también lo sabías? ¿Es eso lo que había en las cartas que te llevaste? Solo sabía del romance, admitió ella. No sabía, lo de ti. Se miraron, el peso de esa increíble verdad entre ellos. La tensión sexual que siempre había crecido entre ellos se transformó instantáneamente en algo diferente, algo incómodo y profundamente triste. El hombre que la había aterrorizado y atraído a partes iguales era su hermano. Y la mujer que él había deseado con una obsesión que lo consumía era su hermana. Yo, lo siento, balbuceó Damián, las palabras se sentían totalmente inadecuadas. Por todo. Por lo que te hice. Estaba ciego de odio por un hombre que no era mi padre, y descargué toda esa oscuridad sobre ti, la única persona. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. La única persona inocente en todo esto, terminó Helena por él, su voz suave. Se hizo un largo silencio. Ricardo confesó, dijo finalmente Damián. Habrá justicia para ella. Helena asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Es todo lo que ella hubiera querido. Y lo que mi padre, a pesar de sus errores, siempre lamentó. Le he devuelto todo lo que le quité, continuó Damián. Su compañía, su reputación. Está todo arreglado. Lo sé. Gracias. El aire estaba cargado de todo lo que nunca podría ser. El deseo que había nacido en la oscuridad ahora era visto bajo la dura luz de la verdad, revelado como imposible y prohibido. Era una tragedia griega moderna, nacida de los secretos y mentiras de una generación anterior. Felicidades por tu compromiso, dijo Damián, su voz sonando forzada. Él es un buen hombre. Te mereces ser feliz. Gracias, susurró Helena. Abrió la puerta, una clara señal de que la conversación había terminado. Damián salió de la oficina y pasó junto a un Leo preocupado sin decir una palabra. Caminó por la galería, pasando junto a los cuadros vibrantes de Helena, cada uno un testimonio de la fuerza que él no había podido romper. Justo antes de salir, se giró para mirarla una última vez. Ella todavía estaba de pie junto a la puerta de la oficina, observándolo. Sus miradas se encontraron una última vez, y en ese cruce de miradas hubo un adiós silencioso, no a un amante, sino a lo que podría haber sido, un reconocimiento de la extraña y terrible conexión que siempre los uniría. Damián salió a la noche, sintiéndose más solo que nunca, pero también extrañamente purificado. Había perdido todo, su identidad, la mujer que amaba, su propósito, pero en el proceso, se había encontrado a sí mismo. Sabía que el camino por delante sería largo y solitario, pero por primera vez, no estaba alimentado por el odio, sino por la posibilidad de redención. Helena volvió al lado de Leo, quien la abrazó con fuerza. ¿Qué quería? Cerrar un capítulo, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro, pero sus ojos seguían en la puerta por la que Damián había desaparecido. Todo ha terminado. Se casó con Leo unos meses después en una ceremonia pequeña e íntima. Su padre, Alberto, visiblemente recuperado aunque frágil, la llevó al altar. Hablaron de la verdad, lloraron juntos por Isabella y por los años perdidos. Alberto, lleno de arrepentimiento, esperaba poder algún día conocer a Damián, no como un rival,
sino como el hijo que nunca supo que tuvo. Elena construyó una vida buena y pacífica con Leo. Tuvieron hijos, 2 hermosos niños que llenaron su hogar de risas. Ella se convirtió en una artista de renombre internacional. Amaba a Leo, y él la adoraba. Tenía todo lo que siempre había pensado que quería. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando miraba las estrellas, recordaba una jaula dorada. Un beso lleno de furia y un hombre con ojos atormentados que la había odiado con tanta pasión que se había convertido en algo parecido al amor. Nunca volvió a ver a Damián. Escuchó rumores. Que había vendido la Torre Alcázar, que había disuelto su imperio y había creado una fundación a nombre de Isabella Alcázar para ayudar a víctimas de injusticias familiares. Decían que vivía una vida sencilla, anónima, en algún lugar lejano. Un día, años después, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una sola cosa, un pequeño lienzo, pintado con un estilo torpe pero extrañamente conmovedor. Era un paisaje del lago de su mansión, el lugar donde casi se ahoga y donde él la había salvado. No había ninguna nota, pero no la necesitaba. Sabía quién lo había enviado. Era su forma de decir adiós. De decir lo siento. De decir, te recuerdo. Elena guardó el cuadro en su estudio, en un lugar donde solo ella podía verlo. Era un recordatorio de que las historias de amor más complejas no siempre son las que terminan con un beso, sino a veces, las que terminan con la verdad. Y a veces, el verdadero amor no es poseer a alguien, sino dejarlo ir, liberarlo para que sea feliz, incluso si esa felicidad no es contigo. Damián abandonó una vida por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza contra la familia de Elena era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en la sangre ni en los apellidos, sino en la capacidad de enfrentar las verdades más dolorosas. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscribiste al canal.